Hola, ¿cómo están? Antes de que llegue Ernesto, quiero contarles que estoy un poco preocupada. Tengo un problema con una amiga y no sé si contarles porque tal vez piensen que es una tontería, pero yo veo todo el panorama gigante. ¿Y esa carita, Dimara? ¿No te vas a sonreírte como siempre? ¿Todo bien? Pues más o menos. ¿Cómo que más o menos? ¿Qué pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? No sé. ¿Qué tan bueno eres con los problemas grandes? Soy requete bueno. Aprendí un método infalible para abordar los problemas grandes. Ah, sí, eso me interesa. A ver, cuéntame más. Soy todo oídos. ¿Has oído hablar de Enrico Fermi? No, la verdad no. Bueno, no importa mucho, verás. Enrico Fermi fue un físico del siglo pasado. Era conocido por su habilidad para transformar un problema enorme y aparentemente imposible de resolver en otros problemas más sencillitos. Ok. Y todo esto haciendo estimaciones. Pero, ¿y todo eso qué tiene que ver con mi problema? Pues que si tu problema es un problema grande de abordar, pues seguramente te podría ayudar, porque me encantan los problemas de Fermi y podría ser bueno encontrando soluciones. No estoy segura de que mi problema grande sea un problema de Fermi. Es más, ni siquiera me queda claro qué es un problema de Fermi. Faltaba más, amiga, yo te explico, porque si quieres que te explique, ¿verdad? Sí, venga. Bueno, mira, ¿recuerdas que estuvimos hablando sobre que en nuestro cuerpo hay vacío? Ah, sí, y que también hay átomos. Exacto, pues aquí tienes un problema de Fermi. ¿Será mayor el número de átomos en el cuerpo humano que el número de estrellas en el universo? Uy, esa sí es una preguntota. ¿Cómo vamos a resolver eso? No hay manera de contar átomo por átomo. Ni siquiera sé si se pueden contar todas las estrellas en el universo. Pues divide y vencerás. Es un problema de Fermi. Mira, empecemos por tratar de calcular los átomos que hay en el cuerpo humano. Recuerda que no vamos a poder calcular uno a uno, pero Ok. vamos a poder hacer ciertas aproximaciones. Ujú, ok, entiendo. Pero bueno, venga, a darle átomos a eso. Empecemos por lo que sabemos sobre el cuerpo humano y los elementos. Bueno, pues en un programa anterior quedamos que el cuerpo está constituido por varios elementos. Quedamos que principalmente entre 19 elementos y obtuvimos los porcentajes. Elemental, mi querida Vidmara. Pero, ¿cómo vamos a resolver ese problema haciendo aproximaciones? ¿Qué te parece si dejamos los 8 más importantes, por ejemplo? Me parece. ¿Sí? Entonces son oxígeno 65%, carbono 19.37%, hidrógeno 10%, nitrógeno 3.2%, calcio 1.38%, fósforo 0.64%, potasio 0.22% y cloro 0.18%. Uy, ahora vamos a tener que usar el pizarrón. Vente, vamos. Venga. Entonces, Vidmara, ¿cuántos átomos resultó que tenemos los seres humanos? 7 por 10 a la 27. 7 por 10 a la 27 átomos. Muy bien. Y si aproximamos este número al más mero estilo de Fermi, este podría ser un 10. Si tenemos un 10 aquí y 27 aquí, esto es lo mismo que 10 a la 28 átomos. Por lo tanto, el número que representa esta expresión, ¿cuál sería? Sería un 1 y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Un 1 seguido de 28 ceros. elemental, compañera, elemental. Elemental, compañera. Esta es la manera en la que mi colega Fermi abordaría el problema. Bueno, y apenas vamos a la mitad. Falta ahora calcular el número de estrellas en el universo. Sí, pero antes de seguir, vamos a ver esta entrevista. Estamos con el doctor Alejandro Frank Heflich, físico nuclear, miembro del Colegio Nacional. ¿Qué tal, doctor? Gracias por aceptar la entrevista. ¿Podría platicarnos cómo es la vida de los átomos? La vida de los átomos es sumamente interesante porque cada átomo tiene su propia personalidad, por decirlo de esa manera. Sabemos que cada uno de ellos emite luz, radiación muy particular, muy particular. Y cuando descubrimos eso, que fue a principios del siglo XX, pudimos, por ejemplo, descubrir la existencia de esos elementos en el espacio, cerca de las estrellas. Entonces, los átomos tienen una personalidad propia, una manera de comportarse
propia que hemos entendido los físicos, los químicos, y que hace que sea muy interesante ser un científico. Bonito. Y esta frase se escucha mucho, que dice que hay más átomos en el cuerpo que estrellas en el universo. ¿Esta frase es cierta? Es cierto, hay muchísimas estrellas en el universo repartidas en galaxias. Hay miles de millones de estrellas en cada galaxia, y hay miles de millones, decenas de miles de millones de galaxias en el universo. Sin embargo, en un solo cuerpo humano tenemos una cantidad extraordinaria de átomos, dependiendo del peso de cada uno, por supuesto. Yo, por ejemplo, tengo muchos átomos, como es visible, pero en realidad son miles de veces más átomos en nuestro cuerpo que estrellas en el universo visible. ¿Por qué es que brillan las estrellas? Las estrellas brillan por un proceso que se llama la fusión nuclear. Cada uno de nosotros está hecho de estos núcleos atómicos, de estos elementos que se forman dentro de una estrella. Es algo maravilloso, porque todos casi, excepto el hidrógeno, que somos mucho, hidrógeno, que es el átomo, el núcleo más sencillo, nacieron dentro de una estrella. Entonces así, viéndola a usted, viéndome a mí, estamos viendo al polvo de estrellas que se creó ahí. Y la gravedad acercar a la materia y fusionar a los átomos más ligeros en átomos, en realidad núcleos más pesados, emite radiación que hace que podamos ver el cielo cubierto de estrellas. Es un proceso que entendemos perfectamente. ¿Cómo es que se forman los elementos químicos en las estrellas? Precisamente a través de este proceso que se llama la fusión nuclear, en donde, hagan de cuenta, pelotitas más pequeñas, los núcleos de los átomos, al ser empujados por una gravedad gigantesca, se unen a otros y se forman estos nuevos elementos. Y en las simulaciones que usted realiza, ¿cuáles son las necesidades de cómputo y los modelos matemáticos que se necesitan? Bueno, eso ha sido un avance extraordinario en las últimas décadas, donde se ha combinado. Antes se decía que se podía trabajar en vivo, por ejemplo en la biología, en vivo, o se podía trabajar in vitro, porque se ponían en pequeños platitos a hacer el experimento biológico. Pero ahora se pueden hacer experimentos, se dice, in silico. ¿Por qué in silico? Porque el silicio es uno de los materiales que se usa dentro de las computadoras más. Y se pueden ahora simular muchos de los experimentos. ¿Y usted utiliza el método de Fermi para abordar los problemas? Sí, el método de Fermi se refiere realmente a usar el sentido común, a usar los datos que se tienen, no en detalle, para formar una primera aproximación de un sistema. Y sí, lo he usado repetidamente. Yo siempre intento entender primero el fenómeno de la manera más simple posible, un pequeño cálculo, para tener una idea antes de hacer estos cálculos por computadora o cálculos muy precisos que se necesitan para tener el modelo más exacto. Gracias. Y continuamos con esto que es Jóvenes en TV. Muy bien, Ernesto. Ya calculamos el número de átomos en nuestro cuerpo. Pero ahora dime, ¿cómo vamos a hacer las estimaciones para las estrellas? Porque supongo que no tendremos que contarlas a ojo pelón. No, ese método no es nada bueno por varias razones. Pero la más importante es que no acabaríamos nunca. Lo que necesitaremos son algunos datos. ¿Comenzamos? Comenzamos. Primero hay que hacer estimación del número de estrellas en una galaxia típica. Y luego multiplicar ese número por el número de galaxias que hay en el universo observable. ¿Sencillo? Pues suena más sencillo que usar el número de Avogadro y el peso atómico. Pero vayamos al pizarrón. Muy bien. Y ahora solo queda una última multiplicación. El número de galaxias es 1 por 10 a la 12. Y el número de estrellas es de 1 por 10 a la 12. Estos los multiplicamos
y por las leyes de los exponentes, estos se suman. Entonces, 12 más 12, a ver, sería 1 por 10 a la 24 estrellas en el universo. Elemental, mi querida Dismara. Oye, pero ¿te acuerdas tú cuántos átomos tenemos en el cuerpo? Eran 1 por 10 a la 28 átomos en el cuerpo. 1 por 10 a la 28 átomos. Lo cual sería igual a... Y por último, estos están de más que aquí, por lo tanto tenemos más átomos en el cuerpo que estrellas en el universo. ¿Quién lo hubiera pensado? ¡Qué locura! Es una locura. Nada más y nada menos que por 4 órdenes de magnitud. ¿Te imaginas si cada uno de tus átomos alumbrara como estrella? Sería como la mujer en llamas. Oye, pero al revés ocurre. Las estrellas están formadas por átomos, ¿no? Sí, de hecho los elementos químicos se forman ahí adentro. Vamos a ver una entrevista para que nos explique. Hola, ¿qué tal? Estamos con la doctora Magdalena González Sánchez del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi primera pregunta sería, ¿cómo están conformadas las estrellas? Bueno, las estrellas principalmente están hechas de hidrógeno. Eventualmente van quemando, haciendo reacciones nucleares para convertir este hidrógeno en helio y así sucesivamente en elementos cada vez más pesados. Principalmente son gas que va evolucionando con núcleos cada vez más pesados. ¿Y qué nos podría platicar de cómo se forman los elementos químicos en las estrellas? Los elementos químicos se forman a la hora que, justamente por la presión debido a la atracción gravitacional, se aumenta la temperatura en estas estrellas y se dan las condiciones para que haya fusión. Desafortunadamente, esto solo es posible hasta llegar al núcleo del hierro. Después del hierro, solamente se pueden formar elementos más pesados cuando tenemos estos eventos cataclísmicos de las muertes de las estrellas, como las explosiones de supernova. Qué interesante. ¿Cuándo se generan los destellos o brotes de rayos gamma y qué sucede? ¿Qué efectos produce en la Tierra esto? Hay dos tipos de destellos de rayos gamma que nosotros conocemos. La diferencia primero fue observacional, es decir, teníamos instrumentos que miraban hacia el universo y estaban detectando emisión en rayos gamma. Esto fue después de la Segunda Guerra Mundial, en el que vigilaban que no hubiera pruebas nucleares. Entonces, lo que se dieron cuenta es que había emisión de rayos gamma que venía de afuera de la Tierra y que duraba desde unos milisegundos hasta miles de segundos. Entonces, pues cada vez empezaron a haber más y más y más y más de estos, y ahora sabemos con casi 10,000 o más de estos que se han observado que hay de dos tipos: los que son largos, que duran más de unos cuantos segundos, y los que duran menos de un par de segundos. Y creemos que su origen no solamente, o su diferencia no solamente es en su duración, sino también en su origen, que los largos son estos procesos de muerte de estrellas tipo explosiones de supernova, en el que una estrella muy masiva muere y en esta muerte se genera una explosión que genera la emisión de rayos gamma. Los cortos creemos que son dos estrellas que eventualmente pierden su energía gravitacional para unirse, y a la hora de que colisionan se genera esta gran explosión. ¿Y qué tan luminosos serían estos fenómenos? Son tan luminosos como si nosotros pudiéramos convertir el Sol, toda su masa, en energía y emitirla en unos cuantos segundos. O sea, son realmente energéticos, muy, muy energéticos. Afortunadamente solo duran unos cuantos segundos. ¿De dónde nos podría decir que provienen los átomos que se encuentran en el planeta Tierra? Los elementos que están en la Tierra no se generaron en la Tierra. Unos, los más ligeros como el hidrógeno y el helio, se pudieron haber producido en el origen del universo. Al principio, en la evolución del mismo universo, cuando se fueron generando las primeras partículas, y estas partículas después se unieron para generar estos átomos ligeros. Los elementos más pesados se producen en las estrellas, hasta el hierro. Después del hierro, solamente se producen en las explosiones
de estrellas, en las muertes cataclísmicas de las estrellas. Sin embargo, hoy en día hay elementos que no se producen en ningún otro lugar del universo y que están aquí en la Tierra increíblemente porque el hombre los produjo. Son creación del ser humano. Pero en general, todo lo demás viene de las estrellas y del origen del universo. Hay una frase que dice que hay más átomos en nuestro cuerpo que estrellas en el universo. ¿Usted está 100% de acuerdo con esta frase? Sí, si hacemos un cálculo más o menos, por ejemplo, de una persona promedio, digamos de unos 70 kilogramos, más o menos tenemos del orden como de 10 a la 27 átomos. Esto quiere decir es un 1 con 27 ceros seguidos. Mientras que esto lo podemos calcular fácilmente porque sabemos cuántos átomos existe por cantidad de materia, dependiendo del tipo de materia. Sin embargo, en el caso de las estrellas, esta estimación depende de cuántas estrellas creemos nosotros que existen en las galaxias. Hay diferentes tipos de galaxias, pero supongamos que son como la Vía Láctea y nosotros tenemos estimaciones de las estrellas que existen en galaxias como la nuestra. La siguiente estimación sería en saber cuántas galaxias existen en el universo y solamente con los nuevos instrumentos que están haciendo un gran sondeo y una cuenta de las galaxias que están en el universo, podemos tener más o menos una estimación. Los números que yo conozco nos reflejan que hay del orden como de 10 a la 22 estrellas, quiere decir un 1 con 22 ceros. Entonces sí, les faltan 5 ceros para alcanzar el número de átomos que puede haber en un cuerpo de una persona, más o menos como de 70 kilogramos. ¿Qué relación nos podría decir que existe entre la astronomía y el pensamiento matemático? Bueno, la primera relación que existe entre la astronomía y el pensamiento matemático, pues es que nosotros utilizamos las matemáticas. ¿Podrías decir que tú utilizas el método de Fermi para tus investigaciones? Toda ciencia y digamos que toda investigación empieza por una estimación. Entiendo que el método de Fermi es esta capacidad de hacer estimaciones a grosso modo para saber qué tipo de respuesta es la que esperamos. Nosotros como científicos, antes de empezar cualquier investigación, tenemos que tener una hipótesis y tenemos que hacer una primera prueba de que nuestra investigación va a ser viable. Podría no serlo, pero tendríamos que entender las razones por las que no lo son. Sin embargo, para poder nosotros estimar la viabilidad o para entender lo que estamos esperando, para saber de qué tamaño es lo que vamos a medir, necesitamos hacer estimaciones a grosso modo. Entonces, sí lo utilizamos en ese sentido. Y la última pregunta sería, ¿alguna vez has visto una aurora boreal? No he tenido ese honor y sí quisiera, no solamente verlo yo, sino también mis hijos. Creo que sería una experiencia inolvidable. Excelente, pues es muy interesante lo que nos comparte, le agradezco su tiempo y nosotros seguimos en Jóvenes en TV. Ernesto, entonces así es como todos los científicos resuelven los problemas complejos. ¿Así como? Con el método de Fermi, tratando de dividir el problema grande en problemas más fáciles de resolver y haciendo aproximaciones. Sí, por decirlo de algún modo, sí. Abordar un problema con el método de Fermi es el inicio de todo, porque da buenos parámetros para empezar. Y ya después de eso se pueden utilizar métodos más sofisticados para hacer cálculos, como usar métodos químicos, supercomputadoras, hacer conteos exhaustivos y hacer análisis de imágenes o sonidos y muchos métodos más. Pues tenemos otro invitado que nos contará su experiencia en la investigación del espacio. ¿Vamos? Vamos. Hola, ¿qué tal? Estamos con el doctor Julien Girard, que es miembro del proyecto del telescopio James Webb en la NASA. Hola, Julien, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Ernesto, cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, vamos a empezar y la primera pregunta que tengo para ti es, ¿cómo se conforman las estrellas, Julien? Entonces, todas las estrellas cuando nacen empiezan a fusionar hidrógeno, pues el gas hidrógeno H, ¿no? Y su meta inicial es de formar helio, que es básicamente un poquitito más pesado que el hidrógeno. Entonces, en esta fase principal, que puede durar millones de años o más, el helio, como es un poco más pesado, va a ir más al centro. Y bueno, las estrellas cuando están por morirse, por explotar o
que son más masivas también, las estrellas más masivas que el Sol, empiezan a generar otros elementos químicos más pesados. Puede ser el litio, el berilio, etc. Y eso se llama nucleosíntesis. Y luego, ciertas estrellas, sobre todo las estrellas masivas, explotan al final de su vida en supernova. Entonces, ¿cómo podríamos decir que se generan específicamente los elementos químicos en las estrellas? Pues básicamente por fusión nuclear. Un poco como los reactores de las centrales nucleares que conocemos es fisión nuclear, ¿no? Se abre un átomo, ¿no? En este caso es más por la fusión de protones y neutrones. Y de fusionar, básicamente se genera un elemento más pesado. Julian, ahorita que estás hablando del research que se hace en las estrellas, me parecería muy interesante saber si se han contado el número de estrellas en el universo. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Es como te imaginas, las estrellas están concentradas en galaxias y entre las galaxias pues no hay muchas cosas. Es como medio intergaláctico, se dice, casi vacío, ¿no? Entonces, pero se puede estimar más o menos que en el universo visible o observable hay como un 0 y el 1, si quieres, y unos 21 0 atrás. Y entonces era en inglés como 1 billón trillón, o en español 1.000 millones de 1.000 millones de 1.000 millones de estrellas. Como son muchas. Billones de estrellas, exacto. Y esto no las he contado yo. Julian, y bueno, son un montón de estrellas las que hay en el universo. ¿De qué forma tú cuando en tu research, y me imagino que ves muchas imágenes astronómicas, ¿cuál es una de las imágenes astronómicas que más te ha impactado? Y yo cuando trabajaba en Chile, en el observatorio, observaba muy seguido el centro de la galaxia, sobre todo 6 meses por año, más o menos, cuando es visible. Y la imagen que estoy hablando es básicamente un zoom sobre el centro de la galaxia. Entonces está el agujero negro que no puedes ver, pero están las estrellas alrededor del agujero negro que se mueven muy rápido. Se mueven hasta a la mitad de la velocidad de la luz si pasan cerca del agujero negro. ¿Sí? Y estas imágenes solo se pueden hacer con la técnica que se llama óptica adaptativa, que es usando espejos deformables para corregir el efecto de la atmósfera. Entonces, para tener una imagen como si estuvieras en el espacio. Muy bien. ¿En el observatorio en Chile o en la NASA ahorita, de alguna forma utilizas el método Fermi al hacer tus investigaciones astronómicas? Bueno, si por método Fermi supongo que hablas de aproximar o tener una idea de cuánto... básicamente medir en tu cabeza el orden de magnitud de un fenómeno todo el tiempo. Los astrónomos es lo que hacen todo el tiempo. Se usa back of the envelope calculation o algo así. Y también, por ejemplo, se usa muchísimo para estimar cuánto tiempo de telescopio necesito para detectar un planeta de una vez la masa de Júpiter alrededor de otro sol. Súper interesante, y esto les va a parecer muy interesante a los chavos de bachillerato que nos están viendo. Última pregunta rapidísimo, ¿has visto alguna aurora boreal? Sí, ¿Sí? Un par de veces. Hace mucho tiempo, cuando viajé a Suecia y Noruega, he visto, y desde la ciudad, entonces están muy débiles. Julian, un placer platicar contigo. Muchas gracias por estar con nosotros, y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. ¿Se podría usar el método de Fermi para calcular el número de átomos que hay en el universo? ¿De qué orden de magnitud sería? Recordemos que el número de estrellas en el universo es de 1 por 10 a la 24. Esto es un 1 seguido de 24 ceros. Ahora, los científicos han considerado que en promedio cada estrella puede pesar alrededor de 10 a la 35 gramos. Para obtener la masa total, se tiene que multiplicar el número de estrellas en el universo por la masa de cada estrella. Esto es 10 a la 24 por 10 a la 35 igual a 10 a la 59 gramos. En otras palabras, la masa de todas las estrellas en el universo es de 10 a la 59 gramos. Sabemos que el elemento más común en las estrellas es el hidrógeno.
y sabemos que cada gramo de materia tiene 10 a la 24 átomos. Entonces, para obtener el número total de átomos en el universo, tenemos que multiplicar la masa de todas las estrellas juntas por el número de átomos de hidrógeno por gramo. Y esta multiplicación resulta en 10 a la 83 átomos en el universo. Este número es inmenso. ¿Te imaginas algo que tenga el mismo orden de magnitud? ¿Con qué podrías comparar este número? Bueno, Dimara, me emocioné con el método de Fermi, pero ya no me contaste tu problema. No, ya no te dije. ¿No quieres que platiquemos de eso? Discúlpame. No, creo que no. La verdad es que yo me siento menos preocupada. De todas formas, me ayudaste muchísimo. ¿Ah, sí? A partir de hoy, voy a aplicar el pensamiento matemático para tratar de resolver mis problemas. Divide y vencerás. Oye, ese es bueno, ¿eh? Sí, primero analizaré el problema y después trataré de resolverlo. Gracias. Ok, supongo que de nada. Por ahora ya nos despedimos. Espero que a ustedes también les sirva el método de Fermi para resolver problemas complejos. Sí, escriban en nuestras redes sociales cómo usarían el método. Y les tenemos estas dos preguntas. ¿Qué es una aurora boreal? ¿Has visto alguna en alguna fotografía, película o en vivo? No olviden etiquetarnos con el hashtag elemental. Tampoco se olviden del siguiente segmento. Huele delicioso, algo así como a una saludable comida tradicional mexicana. Allá nos vemos. Adiós.